buenos días, amigos televidentes. Iniciamos hoy nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy, llevándole a todos ustedes nuestros saludos en esta época tan hermosa del año, la época de Navidad y Año Nuevo. En este día tengo el placer de compartir con todos ustedes una entrevista con Alex Jiménez, reconocido periodista dominicano, director del periódico Primicias, que acaba de cumplir 29 años. Vamos a estar hablando de primicias, pero hablando de temas sobre el país y sobre temas relacionados con el periodismo nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con Alex Jiménez, periodista de larga data y director del periódico Primicias, que justamente acaba de cumplir recientemente los 29 años de su fundación. He querido invitar a Alex para hablar no solo de Primicias, sino de periodismo y sobre todo de cómo este periodista ve el desarrollo del país. Buenos días, Alex, bienvenido a Puntos de Vista. Complacido de estar aquí contigo. Sobre todo en estos tiempos que estamos celebrando estas festividades de final de año. Siempre es justo y necesario que uno se junte. Así es. En este periodo especial, donde los dominicanos y dominicanas debemos cambiar el lenguaje de la delincuencia, la violencia, por el abrazo y el té navideño. Así es, qué bueno que estamos con estas vibras de final de año preparándonos justamente para tener un año 2023 que nos llene de gozo, de alegría, de satisfacción para todo el pueblo dominicano. Sí, un año que realmente pues genera muchas expectativas y debemos inclusive celebrar que estamos aquí haciendo este programa, que estamos vivos, con salud, después del surgimiento de tantas enfermedades que involucran grandes daños a las familias, y por eso debemos cuidarnos, finalizando el 2022 en el 23 y siempre. Así es. Pues vamos a comenzar hablando un poco de Primicia, que ha sido una de las grandes noticias para ti en este año 2022. Bueno, el periódico Primicias acaba de cumplir 29 años y realmente yo digo que el periódico Primicia es una magia, porque la alimentación que recibo de todos los que tienen contacto con nuestro medio es que nunca deje de sacar el periódico Primicias, que ya tiene, inclusive dentro de la modernidad, no solamente la edición impresa, sino que hemos creado a nivel digital unas megas ediciones de 60, 70 páginas, con más articulistas, con más trabajos, con más participación de la gente, porque estamos adaptados a cada escenario que nos trae la era moderna. Pero el periódico Primicias impreso para mí es como una novia, porque cuando lo diseñamos a raíz del cierre del periódico El Sol, con un estudio de mercado, hemos cumplido cabalmente lo que se diseñó. Y quiero revelar en exclusiva para este programa que cuando hicimos el estudio de mercado en aquel tiempo, estamos hablando 1992, un año antes de salir el periódico, pues la gente decía lo que quería leer: intimidades de la Iglesia Católica, de los militares, de la sociedad, detalles de las grandes bodas de la República Dominicana, las fortunas limpias y sucias. Fueron alrededor de 32 temas y nosotros pues cumplimos a cabalidad, y inclusive añadimos un elemento cuando comenzó el desarrollo de la internet, cuando Robert Vargas, recién fallecido, comenzó a escribir los primeros trabajos sobre la red de internet en Primicias. Así es. ¿Y qué han sido para ti estos años? ¿Qué viene de nuevo en Primicias ahora? Bueno, Primicias
está diseñando nuevos proyectos. Porque, ¿qué ocurre, Dania? Aquí el periodismo no puede ser solamente metropolitano. Si la República Dominicana tiene un Producto Interno Bruto de 115.000 millones de dólares, jamás se puede decir que esos 115.000 millones de dólares solamente son producidos por el Gran Santo Domingo. Eso es producido por un conjunto nacional de 32 provincias y el Gran Santo Domingo. Entonces, se supone que si esa gente aporta a la economía, también debe aparecer en los medios de comunicación. Y por eso Primicias quizás sea el medio de comunicación que más cree en las provincias de la República Dominicana. Las recorremos el año entero y creamos en estos 29 años los burós informativos hasta en Europa. Cierto. En Europa, en Estados Unidos. Por ejemplo, si tú vas a Miami, allá vas a encontrar un buró con Rosemary Santana. En Nueva York, Boston, New Jersey con Miguel Cruz Tejada. En España también tenemos otro buró, pero tenemos un buró en cada región de República Dominicana. O sea, donde fluye la información. Aquí, por ejemplo, vemos que hay revistas, y con esto no estoy haciendo ninguna crítica a ninguna revista, que tú ves las bodas de Santo Domingo, pero ¿qué ocurre? Que en Ocoa, en Dajabón, en La Altagracia se producen bodas tan importantes como las que se producen en Santo Domingo. Una boda, por ejemplo, en Punta Cana de un higüeyano, pero no sale en los periódicos de la capital. Entonces, en algún medio tiene que salir, en Primicia le damos cobertura. Así. ¿Cómo ves el ejercicio del periodismo en el país en este momento? Mira, Alex? me preocupa que mucha gente esté pensando en el tema del dinero con el periodismo, pensando en la comunicación corporativa. Creo que debemos retomar lo que aprendimos tú y yo en la escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de formar el reportero comprometido en las calles, averiguando lo que pasa con la junta de vecinos, con los supuestos intercambios de disparos, con el mercado que se nutre de los productos que vienen de Constanza, con ese periodismo vibrante que necesitamos. Pero también necesitamos los reporteros en el centro de los héroes, donde hay tantas oficinas en el Congreso, que simplemente no reporten lo que dicen los proyectos, sino que inmediatamente salgan a la calle a buscar las personas afectadas por proyectos de leyes o quienes puedan aportar en una vista pública. Yo creo que hoy en este programa tan especial que tú me invitas, yo quiero hacerle un homenaje al reportero dominicano que batalla en los medios de comunicación y que lo necesitamos. Este mismo canal todas las noches demuestra esos reporteros vibrantes, con muchos de los cuales me he reunido de Noticias SIN. Manuel Quirós acaba de pronunciar las palabras principales en el 29 años de Primicia y todos los días hablamos de que necesitamos esas mujeres y esos jóvenes en nuestras calles. Así es. Alex, los periódicos dominicanos han estado, como todos los periódicos del mundo, bajo la amenaza de las redes sociales que han invadido la forma de comunicar las noticias y se habla de que están amenazados con la desaparición, pero tú eres una muestra de que no, de que se puede mantener 29 años un periódico operando. ¿Cómo ves las amenazas de los periódicos en el país? Mira, cuando yo estudié alta gerencia en INTEC, a mí me enseñaron a no tenerle miedo a ningún escenario económico mundial, porque los escenarios lo que traen son retos. Yo creo que la prensa dominicana debe hacer una planificación vinculada a 3 elementos: al impreso, a la radio, a la televisión, son 4, y a las redes sociales. Entonces, actuar con un cambio de metodología que saque definitivamente de debate el tema que más le gusta a Miguel Franjul, que es el presente y futuro de los medios escritos. Entonces yo creo que con una estrategia gerencial se puede fortalecer los periódicos impresos, salir más airosos y además multiplicar la penetración de los contenidos en la sociedad dominicana y el mundo, porque no podemos dejar que gente que no ha estudiado comunicación y que en la mayoría de las veces ofrece noticias falsas
que le generan inestabilidad a familias y al mundo, sustituyan el papel de los medios de comunicación. Una cosa es el derecho que usted tiene a ir a una telefónica a adquirir un servicio para las redes sociales, y otra cosa es el periodismo profesional. Y qué bueno que estemos en este programa para decir que una cosa es una palabra comunicador y otra cosa periodista profesional. Bien, vamos a continuar luego de una pausa comercial, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Alex Jiménez, director del periódico Primicias, que acaba de cumplir 29 años en este año. Yo quiero hablar un poco de lo que mencionaste en el segmento anterior, las fake news y el peligro del mal uso de las redes sociales. ¿Cómo ves este tema? Mira, he hecho 19 cursos especiales, muchos de los cuales invitados por el Banco Central con expertos internacionales sobre el tema de las noticias falsas. Y eso genera un examen general, que usted viene y publica 30 noticias en una pantalla y usted pone abajo falsa o cierta. Y en la mayoría de los escenarios que se han hecho de esos exámenes, hasta muchos profesionales de la comunicación se han equivocado, dando por cierta algunas informaciones falsas. Yo creo que este programa, que es un programa brillante de fin de año y de año nuevo, debe instar a que la gente tenga mucho cuidado multiplicando las noticias, dándole la veracidad a noticias falsas. Y acabo de participar en el primer diplomado del Banco Central sobre ciberseguridad, que es lo más completo que se ha dado aquí en el año 2022, y queremos insistir en que una noticia falsa se puede convertir en un gran fraude contra la humanidad. Las noticias de las redes sociales tienen el reto de que cada quien sea inteligente, busque la veracidad, no se ponga a opinar y no se ponga a validar lo que no pudiera hacer más daño que bien. Al estilo Miguel Seara Hatton, cuando daba clase en INTEC, decía: no podemos convertir la vida en una iatrogenia, en una medicina peor que la enfermedad. ¿Y cómo se puede defender, por ejemplo, los televidentes que están mirando este programa? ¿Cómo se pueden defender de noticias falsas? ¿Cómo detectarlas? Bueno, una noticia, por ejemplo, de que falleció tal ministro en tal país, no actuar inmediatamente, esperar que transcurra, porque una noticia se confirma con el fallecimiento de una persona X, cuando su familia, ya su hijo sale diciendo: nuestra familia confirma el fallecimiento de fulano, porque el problema es que aquí hay gente que tiene una industria de la maldad, y hay una industria... Pero es que eso reditúa dinero. Exacto, una industria el morbo, buscando morbosidad y buscando también dinero. Así es. Entonces, pero también buscando que gente le dé positivo a esa noticia para también robarle la identidad a esa persona, porque es que hay demasiada manera de tú engañar a la gente en las redes sociales. Las redes sociales no solamente cuenta bancaria, sino hasta mecanismos utilizan cuando tú das como cierta una información para secuestrar la identidad de tu familia, para chantajear. O sea, tenemos que tener un cuidado con eso, Dania. Eso de las noticias falsas no es tan sencillo como la gente cree. Alex, ¿cómo ves tú el respeto a la libertad de prensa en República Dominicana? ¿Hemos llegado a un libertinaje o estamos correctamente manejándonos? Bueno, yo creo que realmente en la República Dominicana se ha hecho mucha bulla con lo poco que supuestamente ocurre. Pero yo quiero hacer una advertencia a los periodistas y a los medios de comunicación. Como aquí la policía ha sustituido el poder judicial, quitándole la vida a la gente en los barrios, porque fulano de tal es supuestamente delincuente,
lo que debe ser dictaminado por un tribunal con una sentencia irrevocablemente juzgada, cualquier periodista está en peligro aquí si va a un barrio a cubrir una información y graba una información de un intercambio de disparos que se le pudiera pegar al periodista. Entonces, es cierto que en República Dominicana han ocurrido menos casos que en otros países, como se ha presentado en la CID, pero tenemos amenazas en contra del ejercicio valiente del periodismo, porque todavía persiste en República Dominicana la borrachera de poder y el exceso de muchos que creen que las verdades no pueden salir en los medios. Sí. Alex, en sentido general, ¿cómo ves el desarrollo del país? ¿Cómo ves el desempeño del gobierno en este año 2022? Mira, el país tiene un presidente muy trabajador, pero yo creo que el gobierno necesita muchas unidades operativas que puedan ejecutar las tantas cosas que se le prometen a las comunidades. Yo también quiero criticar fuertemente aquí dos cosas, porque para mí son dos elementos preocupantes en el 2023. El bajo gasto de capital en relación al gasto corriente. Balaguer, uno le puede criticar todas sus cosas, pero fue un gran gerente a nivel de la administración de los fondos públicos y creía más en el gasto de capital, de inversión, de la construcción y de obras comunitarias que en el gasto corriente. Eso es un exceso contra el país, que tengamos un 12 o 13% de gasto de capital. Y el presidente Luis Abinader debe revertir eso. Y el otro elemento que me preocupa, Dania, es un informe del Banco Mundial de esta fecha que revela su preocupación sobre el endeudamiento excesivo de los países pobres, planteando una crisis de la deuda. Yo creo que aquí estamos abusando con el endeudamiento público, y que no me diga a mí nadie que el Producto Interno Bruto aumentó a 115.000 millones. Ya el país alrededor de 70.000 millones de dólares en deuda consolidada. Y eso debe preocuparnos a los que tenemos nietos. Así es. Yo tengo 7, ya sabes. Tenemos que defender a esos nietos. Claro, hay que defender su para futuro. que no tengan que pagar deudas que se tomen hoy. ¿Qué tú esperas del 2023? Bueno, yo espero en el 2023 que el gobierno le entregue el dinero a la Junta Central Electoral para que pueda salir airosa en las elecciones del 2024, que son 2 elecciones. Creo que hay que invertir en los sectores productivos. Ojalá que se haga realidad la inversión de 70.000 millones de pesos anunciado por la industria. Creo que las empresas deben incrementar su responsabilidad social vinculándose a los consumidores. Creo que hay que mejorar la calidad de muchos productos y creo que el país nuevamente saldrá airoso por su resiliencia con sus sectores productivos. ¿Cómo esperas que sea el año 2023 para los medios de comunicación en República Dominicana? Bueno, ojalá que los medios de comunicación sean tomados en cuenta en relación de igualdad de condiciones, porque aquí hay muchos políticos que llegan a posiciones públicas y creen que la publicidad que están colocando es un favor y que el dinero con el que pagan la publicidad es de su propiedad, el dinero es público, en el caso del sector público. Yo espero que sea un año positivo para los medios de comunicación en igualdad de condiciones para todos y fomentar la democracia económica con los programas, con los medios alternativos, con las iniciativas de profesionales jóvenes, para que evitemos que sigan marchándose los cerebros de la comunicación hacia el exterior. Yo creo en la democracia política y en la democracia económica en igualdad de condiciones. Sobre la distribución de la publicidad, sobre todo la estatal, que es la mayoritaria en el país, ¿has visto que ha sido equitativo para todos los medios? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que hay privilegios y ahí el presidente Luis Abinader tiene que revisar el cambio. La publicidad no se puede concentrar en las mismas manos. Yo, por ejemplo, soy partidario de que si un profesional de la universidad va a Pedernales a poner un programa en Radio Pedernales para defender la dominicanidad y la provincia, hay que colocarle publicidad. Pero lo mismo que en Dajabón, en Santo Domingo, en el país entero.
El problema es que muchos políticos en tiempos de campaña exhiben el encanto, pero cuando llegan al poder muchos, no todos, entonces les sale la borrachera de poder que la retoman entonces cuando salen de los cargos públicos. Así es. Háblame un poquito de la tertulia bohemia que tú haces, donde se juntan muchas grandes figuras públicas que suben y bajan gobiernos. Bueno, esa tertulia bohemia se hace en todo el país y realmente es una expresión para debatir temas, acompañado de pianistas, de poetas y de gente que realmente le duele el país. Así es. Bien, pues te doy el último minuto de esta entrevista para que te despidas de mis televidentes y de Bueno, feliz Navidad. Muchas felicidades a todos los televidentes de este programa y al pueblo dominicano. Y me gusta siempre resaltar que Dios bendiga a nuestra gente laboriosa y trabajadora. Bien, pues con estas palabras vamos a despedir esta entrevista de Alex Jiménez, director del periódico Primicias. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo, el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, diría yo un aliado de esta sección, de vez en cuando es como nuestro consultor. Buenos días. Buenos días. Ya quisiera estar con más frecuencia, pero yo sé que hay espacio para muchos. Ya estamos a 2 semanas para concluir el 2022, un año de muchas complicaciones, diría yo, en términos económicos, la economía no solo local, sino mundial, un año en que de desmonte de muchas facilidades que se dieron para sacar a la economía del hoyo, pero que han tenido su secuela. ¿Qué dicen los estudios y análisis que yo sé que siempre hace Ivanhoe para este año? ¿Cómo pudiéramos hacer una evaluación meramente técnica? Fíjate, siempre cuando uno hace un balance desapasionado de un desempeño económico para un país, uno encontrará en un tiempo de condiciones normales luces y sombras. Sin embargo, en ocasiones hay más luces que sombras y en otras hay más sombras que luces. En el caso del año 2022 para la economía dominicana, nos encontramos que hay una sombra que empaña el resto de las variables económicas. Y me estoy refiriendo a la inflación. El país, la economía dominicana, durante el 2022, el año lo inició mal y concluyó mal. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que en enero del 2022, la inflación interanual era de alrededor de 8.5%. A noviembre del 2022, ya al cierre del año, ya está rondando el 7.6% de inflación ya para casi todo el año. Lo que quiere decir entonces, Héctor, que la inflación durante todo el año va a superar, sin lugar a dudas, a la meta de inflación que es de un 4%. Y si esa variable, que es la principal que maneja el ámbito monetario, incluso es el norte que conduce a la política monetaria de un país, los resultados de la inflación, del movimiento de los precios hacia el alza, casi duplica la meta que se habían impuesto las autoridades. Entonces podemos decir sin ningún riesgo a la equivocación que la inflación empañó todo el resto de la economía, de los resultados económicos. Y si lo mira desde el punto de vista más micro, lo podemos graficar de la siguiente manera o ilustrar de la siguiente manera. ¿Cuánto costaba la cena de Navidad
en diciembre del año 2021 para una familia típica de ingresos modestos o bajos, en diciembre del 2021, 3.500 pesos. ¿Cuánto cuesta ahora, diciembre del 2022, ya concluyendo el año? 5.000 pesos para una familia típica de 4 personas. Entonces estamos frente a un incremento de precios solo... 30% más. 42%. 42% Sí, más. sí, 42%. Mucho, mucho. Y si lo vemos, eso es desde el punto de vista, vamos a decir, micro, familiar. Si lo vemos desde el punto de vista macro, usted encontrará entonces que el costo de la canasta básica familiar nacional hoy día es de 43.000 pesos al mes. Y si lo compara con los 21.000 pesos al mes del salario mínimo mayor, usted puede apreciar que el salario entonces solamente tiene una cobertura del 49% de ese costo de la canasta básica familiar. Por eso digo que el año 2022 ha pasado a ser un año malo para la economía dominicana y especialmente para la familia dominicana. En consecuencia, si lo comparamos con otras variables, como por ejemplo la apreciación del peso, es una luz dentro de los resultados del ámbito monetario. Y esa apreciación que al día de hoy debe rondar tal vez el 3.8%, contrario a lo que ha acontecido con la mayoría de las monedas de otros países que se han depreciado, acá se ha apreciado. Aunque en general ha ayudado a no sumarle presión a la inflación dominicana, tiene sus ventajas y sus desventajas el hecho de que el peso dominicano se haya apreciado. Ventajas porque, bueno, favorece a que la inflación importada sea menor, o al menos que no se le agregue, que no se le incorpore a la inflación local. Es que no se encarezca. Exacto, aún más. Pero por el lado de los exportadores lo penaliza, porque le quita competitividad y le quita rentabilidad al sector. Entonces, como puede ver, esa variable que luce bien, porque también ayuda al clima de confianza de los agentes económicos y del público, en general luce bien, pero para sectores claves de la economía, generadores de divisas, como son las exportaciones, no le favorece. Y si lo vemos por el lado del crecimiento de la economía, parecería que la economía dominicana va a terminar creciendo conforme a organismos internacionales y conforme a la base de datos que publica el Banco Central medido por el IMAE. Yo creo que estaría moviéndose entre un 5 y un 5.2. Que si usted lo compara con la meta de crecimiento económico que estableció el marco de política monetaria elaborado por el propio Banco Central, que dice que es 5.5%, entonces estamos frente también a un revés en cuanto a la expansión económica. No es malo ese crecimiento económico si se sitúa en ese rango, porque estamos hablando de que está muy, muy alrededor del crecimiento potencial de la economía dominicana. Y me parece que en un ambiente inflacionario como el que vivimos, es mejor tener un crecimiento que no ayude a sobrecalentar la economía, como fue el caso del año 2021. Y eso fue el año de 12... 12.3%, 12.3. que explica en buena parte la inflación que se registró en el 2021, que fue de 8.5%, y que también se trasladó hacia el año 2022, que ya está por concluir. Por lo tanto, esa es la razón fundamental por la que yo digo que la inflación es la peor noticia que puede tener la familia dominicana. Sí, cuando tú empezabas a comentar el tema de la inflación, diste dos definiciones cuando hablaste de la interanual y después la acumulada del año. Me gustaría que hiciéramos una breve explicación, pero parece que los jóvenes me están pidiendo que hagamos una breve pausa, así que la tenemos para el próximo segmento. ¿Cómo no? Sí.
O sea, cuando hicimos la pausa, yo te pedía que me hicieras una explicación porque me hablaste al principio de inflación interanual, o sea, que es de un mes de un año al mismo mes del año anterior. Correcto. Entonces, Eso es inflación después interanual. hiciste La inflación acumulada, que es la Sí. suma de la inflación mensual de cada uno de los meses, que tiene un total que puede ser parcial, si es semestral, y si es anual, bueno, corresponde a todo el año, a los 12 meses del año. Ya. En ambos casos, la inflación supera el tema de la meta de inflación. ¿Qué podría ser una salida, diría yo, para que la economía pudiera retomar los niveles pre-pandemia, por ejemplo? Porque esa invasión de facilidades, de dinero, tanto en Estados Unidos, que también se replicó en países como los nuestros, con facilidades para los sectores que se dinamizaran, pero bueno, como esta lluvia traen estos lodos. Entonces, hay que recoger toda esa cosa, pero el peligro está en que si el recogimiento también te la tumbe de nuevo. No sé, no puede haber una fórmula, no hay fórmula mágica, pero... Algo se puede hacer, amigo sí. Héctor. Fíjese, lo que pasa es que el gobierno está haciendo poco. ¿Y por qué está haciendo poco? Porque no está gastando lo que tiene que gastar y cómo debe gastarlo. Le puedo afirmar aquí que ya cerrando el año 2022 apenas está gastando el 70% del presupuesto para inversión pública, pudiendo haber gastado el 100% porque la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos dicen que los ingresos sobrepasan lo estimado. Y si los ingresos sobrepasan lo estimado, entonces hay disponibilidad de recursos para ejecutar el presupuesto conforme se ha formulado. Y en esa formulación presupuestaria, la ejecución indica que en inversiones públicas estamos hablando de un 70%, es decir, que de cada 100 pesos se está gastando 70. Si la inversión fuera del 100%, entonces pudiéramos apreciar en toda la geografía nacional proyectos que generen riqueza, que generen empleo, que generen demanda y naturalmente que generen producción. Y esa insuficiencia de la acción gubernamental hace entonces que el crecimiento económico que tenemos, que en número no resulta malo, asumiendo que sea un 5% como mínimo, no es un crecimiento inclusivo, es decir, no incorpora que esos beneficios de la expansión económica se reditúe a favor de los trabajadores. Le puedo dar el dato que el 70% de la población que genera ingresos monetarios y que participa en el mercado laboral formal e informal y por lo tanto aporta al Producto Interno Bruto, el 70% recibe ingresos por debajo de los 21,000 pesos al mes. Eso significa entonces que ronda alrededor de unos 17,000, 18,000 pesos al mes. Eso significa entonces que el crecimiento no lo abarca, no lo favorece. De ahí la explicación del por qué en el imaginario social casi siempre la gente dice, pero ese crecimiento yo no lo veo. Y es cierto, porque es que el crecimiento se produce, nadie lo cuestiona en cuanto a la magnitud, pero se concentra en el 30 o en el 20%, en el mejor de los casos, el 30% de los que participan en la generación del Producto Interno Bruto. Y entonces, a veces se le critica a la población de que es que ellos no lo entienden. No, ellos lo entienden, la población lo entiende porque le está padeciendo, ¿no? Lo que pasa es que ese crecimiento no le llega, y no le llega por ese dato que te acabo de ofrecer. Ahí es que viene el debate de que necesariamente crecimiento no significa desarrollo. Definitivamente, para que haya desarrollo debe producirse un crecimiento económico a la par con una mejoría de los indicadores sociales. Vale decir, la mejoría del empleo, la mejoría de la calidad del empleo, la mejoría de la distribución del ingreso. Aquí hay una alta concentración del ingreso y eso es una muestra, el dato que te acabo de ofrecer. Y estoy hablando de datos oficiales. Que sale publicado en la web de las instituciones competentes. Por lo tanto, el cuestionamiento, la incredulidad
que tiene la población dominicana respecto al tema del crecimiento económico tiene base. Y en cuanto a los precios, también tiene base el imaginario social. Porque el hecho de que el costo de la cena de Navidad se distancia mucho, ese 42%, se distancia mucho de casi el 8% que va a tener de crecimiento la inflación general de la economía dominicana. Mucha gente entiende que ese 8% no lo representa. La mayoría de la gente dice, esa inflación es mayor, que la inflación nuestra, la de la familia, es mayor que la que de los datos que ofrecen las autoridades oficiales. Y parecería entonces que el costo de la cena de Navidad sí está más alineado al tema de el incremento de los precios de la que son víctimas, ¿no?, la familia dominicana. ¿Y qué parecería que falta? ¿Que haya una política fiscal más redistributiva? Definitivamente y más productiva. Menos gasto corriente, más gasto de capital. El gasto de capital en la República Dominicana ha venido deteriorándose, no solamente en este gobierno, en otras gestiones, pero en este ha llegado a niveles olímpicos. Apenas ejecuta el 9% del 14% que debe ejecutar, conforme a la ley de presupuesto. Entonces, el año pasado, en diciembre, hicieron una transferencia de capital para poder ajustar en términos contables el dato del 14%. En términos contables. Solamente en términos contables, no en términos reales. Y lo van a hacer ahora también. Usted verá cuando cierren el año, porque ya lo calculé. En la primera semana de diciembre del 2022 apenas han ejecutado el 9%, igual que el año pasado, del 14% que le corresponde. ¿Y cómo puede hacerse una reingeniería de esa manera? O sea, aplicando simplemente o cambiando. Teniendo gerencia y voluntad, Héctor. Es gerencia pública que hay mucha deficiencia en la actual administración. Y lo prueba el hecho de que muchas medidas tienen que ser reculadas, tienen que darse reversa. Y eso es penoso, que a 2 años y medio ya de gestión gubernamental esas cosas estén aconteciendo. Lo propio pasó con la reforma fiscal. En el programa de gobierno plantea la reforma fiscal. Al principio de gobierno se planteó la reforma fiscal, hasta se anunció incluso. Y pasaron 2 años y medio y hoy ya dicen los funcionarios del área económica que la reforma fiscal no se puede hacer porque ya viene un año preelectoral. El presupuesto del año 2023 sí es un presupuesto con vocación electoral. ¿Cómo así? Oh, sí. Mire, el histórico del gasto público dominicano ronda el 16% del PIB, el histórico, en condiciones normales. Porque ahí exceptuamos el año 2020 y algo del 2021 que por razones de pandemia se disparó entre un 19 y un 21%. Pues usted sabe de cuánto va a ser para el año 2023 en condiciones normales, 18%. ¿Qué explica esa expansión del gasto público como porcentaje del PIB? Que estamos en un año preelectoral. Y por eso usted ve que capítulos importantes como el de la Presidencia de la República y el de publicidad han ganado espacio en materia de apropiación presupuestaria. Sin embargo, el tema de las áreas sociales están siendo descuidadas. Dice el presupuesto aprobado para el año 2023 que está formulado conforme a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y qué dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Que se fundamenta en 4 pilares. El desarrollo institucional, el desarrollo productivo, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Y resulta que del 100% de recursos que se le otorgó en el año 2022 que transcurre, para el año próximo solamente se le va a entregar, se ha apropiado el 53%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el presupuesto formulado del 2023, el que va a empezar a ejecutarse en enero, es un revés en materia, es un retroceso en materia social. Los pobres es poco lo que pueden esperar para el año 2023 en materia de ejecución presupuestaria por parte del gobierno. Aún con ese elevado porcentaje de gasto corriente que presenta. Porque están en empleomanía. La empleomanía ha crecido en forma significativa en el gobierno general y en el gobierno central. Las estadísticas lo avalan.
Y no hay mucho subsidio, transferencia Y corriente. también hay esa cosa. subsidios. Reconozco que el gobierno ha tenido que sacrificarse en la parte del subsidio eléctrico, en la parte del subsidio de los combustibles, que uno en el ámbito de los combustibles uno lo comprende y hasta lo apoya, en el caso particular mío. Pero en el caso de la energía eléctrica es que hay falta de gerencia. Todas las distribuidoras hoy día tienen un nivel de cobranza en el mínimo histórico, lo cual quiere decir que eso ayuda a alimentar el problema del manejo financiero de esas entidades. Y por eso entonces el gobierno también tiene que verse precisada a sacrificar otros destinos de gasto para trasladarlo al tema del subsidio a la factura eléctrica. Evanjo, gracias por aceptar nuestra invitación. Feliz resto del año y que el próximo sea mejor, porque el que tú has descrito y que es una realidad no es tan favorable. Así es. También a ti te deseo un feliz año, una feliz Navidad, al igual que los ciudadanos que nos ven. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.